constato que hay errores contundentes, claros y evidentes ya en la información de la UDEF, en el informe de la UDEF. Por ejemplo, te he referido 2 o 3, te añado uno más, ¿no? Decir que Gertrude, la secretaria del presidente, porque dijo te hago una factura o 2 o dime qué concepto pongo, eso permite deducir que no hay actividad comercial, pues es una barbaridad. Vamos, te lo digo yo. Hombre, es una barbaridad. Una cosa, un momento. Un momento, Luis. Estará todo el mundo más. Tú has emitido facturas, seguro que como yo, como cualquier autónomo de este país, y dice... Yo todos los meses me emito facturas porque trabajo... Bien, pues Gertrude dice, buenos días, Cristóbal, tengo que emitir una factura de análisis relevante por un importe de 20.000 euros. Por favor, ¿puedes consultar si hago una sola por el asesoramiento de los informes o son 2 y en qué concepto? Exactamente, o hago 2. Te dejo un listado de emitidas hasta ahora, ya que la última vez Julio me preguntó. Es decir, no sabía ni por el concepto que tenía que emitirlas ni cuántas tenía que emitir. ¿Y bien? Y entonces el capo de tutti capi, ¿no? No, esto es solo un indicio más, Luis. Primero de todo, ¿cómo está ZP? A nosotros nos han echado de ahí, han dicho que estábamos en la zona de... El presidente no es un presidente que se arredre y que se acojone porque ha sido el presidente del matrimonio igualitario, ha sido el presidente ha tenido que afrontar la mayor crisis financiera que ha tenido nuestro país en un siglo, en fin, es el presidente que ha vencido a ETA dialogando con ella, de modo que no es un presidente cobarde que se arredre, que mantiene el espíritu positivo y optimista, pero cree que todo este error gigantesco que se ve, que se observa en la investigación de la UDEF, pues se ve la obligación, por supuesto, de aclararlo delante del juez, delante de su señoría. Y claro, no es fácil para él ver que ha tenido que cancelar toda su agenda, la agenda de sus hijas también, el trabajo de sus hijas. Todo ese trabajo que estaba haciendo, pues de pronto se paraliza con un compromiso de tu propia reputación brutal, naturalmente, sin saber si esto va a durar un mes o más probablemente, posiblemente un año o quizá más. En fin, no es una situación cómoda para el presidente. Dicho eso, él mantiene el optimismo y trata de que este error brutal del informe de la UDEF, de los informes de la UDEF, quede resuelto delante de su señoría. O sea, lo califica de error, tanto los informes de la UDEF como el auto del juez, como la investigación de estos 2 últimos años. Lo califico yo lo califico yo porque yo no, Risto, supongo que tú entiendes, yo no hablo por boca, por eso digo que lo de portavoz, y yo no me he erigido, él agradece que yo exprese, digamos, porque lo conozco, tampoco soy amigo, yo no he salido por la noche con Zapatero y con su esposa, por supuesto hemos hablado muchas veces, he trabajado para él hace ya 20 años, lo conozco, él me conoce naturalmente, por supuesto, pero quiero decir que yo hablo a partir de las conversaciones que tengo con él y de lo que hablo con él permanentemente, puedo decirte que yo lo calificaría como un error y él probablemente estaría de acuerdo, ¿no? En que ahí está los informes de la UDEF están llenos de conjeturas, estáis señalando algunas de ellas. Hay algunos, por ejemplo, de hoy mismo o de ayer mismo. Sí. Hay una referencia en el auto del juez hablando de se cancela una hipoteca por valor de 500 millones, lo cual deduce una entrada de ingresos. Bueno, pero es que la entrada de ingresos es precisamente porque se vende esa misma casa que está hipotecada, ¿no? Entonces, ya. Joder. Luego, hay más referencias. El gran centro de operaciones, centro de operaciones. Una cosa, yo te he presentado como portavoz a tu pesar, que conste, no porque tú te hayas erigido, digo, se ha erigido a su pesar como portavoz, pero no me digas que tampoco eres, o sea, tú has hablado con ZP, el resto de la humanidad no, al menos tienes... Sí, constantemente lo acabo de decir, sí. Por eso. ¿Has hablado hoy con él? Sí, he hablado hoy con él, sí. ¿Y qué te ha dicho hoy? Porque, claro, después de lo de ayer, se abre el sumario, empezamos a ver las joyas, por ejemplo, que tenía en su despacho. Empezamos a poder leer en profundidad esas conversaciones. Con respecto de las joyas, sí. Con respecto de las joyas, no me lo ha dicho hoy, me lo dijo ayer y lo trasladé rápidamente. La valoración que se hace de su valor, valga la redundancia, es de entre 30.000 y 50.000 euros. Ha explicado que proceden de algún regalo y de sendas herencias, tanto de su esposa, de la madre de su esposa, como de su propia madre, y de una tía, por cierto, no sé si una o 2 tías. Eso con respecto a las joyas. Hoy le ha sorprendido mucho esa referencia a su domicilio como centro de operaciones, por decirlo así, perdón si soy algo impreciso con los términos, sí. A partir de la recepción de cajas de vino en su domicilio. Él dice, bueno, solo faltaría que ya cuando se lee que uno es responsable de un operativo que tiene lugar en su propio domicilio porque recibe unas cajas de vino, en fin,
lo considera todo un desgraciadísimo error que hay que... Lo considera un error. Que ahora se ve en la obligación de... sí, bueno, sí, yo creo que sí. Son términos que utilizo yo, insisto, de mis conversaciones con él. No, Sí. acabas de decir, lo considera un error. O sea, le has atribuido a él. Sí, pero bueno, la consideración... sí. Bien. No, es mi opinión, Uh-huh. sí. El que lo considera él. Sí, lo que valga, dice. No, es que te veo con mucha prudencia y haces bien en tener prudencia, pero a mí me gustaría... Hombre, claro, por supuesto, porque yo no quiero comprometer la palabra del presidente. Bueno, pero que tuviéramos una conversación distendida y no cogiendo con pinzas cada cosa que digas, porque al final nos vamos a perder creo que está siendo súper distendida, Risto. Vale. Creo que está siendo súper distendida, pero vale. yo tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo respecto de una persona a la que en este momento se le ha destruido la vida entera y que está pendiente de una comparecencia ante un juez, ¿sabes? Entonces, lo que yo diga es lo que yo digo. Bueno, se le ha destruido la vida porque hay muchos indicios, Luis, en este sumario que apuntan a su participación en esta trama. Es decir, la instrucción ha llevado su tiempo y al final la conclusión del juez, insisto, nos encontrábamos, ante una persona que está en la cúspide de esta trama, presuntamente. O sea, no estamos hablando de el error o no, ya lo determinará el juez que le toque juzgarlo, pero yo sinceramente, yo sería más prudente también en la consideración de error. Hay muchísimos indicios en este sumario que apuntan a la no sé, de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, bueno, hay mucho, sí, hay muchos, no sé cómo describirlos, supuestos indicios que vendrían, si fueran ciertos, a efectivamente descubrir la existencia de una trama delictiva. Una cosa, si uno no es cierto que esta trama va viendo la extrema debilidad de la a Zapatero como el jefe. ¿No es cierto que decían que había que pedir ayuda a Zapatero? ¿No es cierto que decían que vayan recorriendo la ruta formal y yo busco cómo llegar a ZP? ¿No es cierto que decían ahora meterle chola al Zapa? Y bien, Risto, y bien que haya unos señores que digan mi pana... Pero y bien, o sea, ¿cuál es el jefe? Perdona, que ahora se haya descubierto que un tal... Un momento, bueno, pero Risto, o sea, bueno, vale, pero que hay gente que se refiere a Zapatero como el jefe, y bien, hemos descubierto que Julio Martínez, un momento, que hemos descubierto que Julio Martínez tiene dinero metido en una bolsa de golf, ¿y eso implica al presidente Zapatero en algo? En tiempo. ¿Dónde está la vinculación? Sí, el momento... Mira, yo he dicho una cosa... Risto, en el tono distendido al que me reclamas, que por supuesto asumo con total naturalidad, yo le he dicho al presidente, mira, presidente, como yo descubra, lo he dicho con ironía, ¿no? Como yo descubra que tú has pagado al electricista sin factura, yo lo voy a reprobar, lo sabes, ¿no? Y él se reía y me decía, claro que lo sé, por supuesto, no me tiene por qué conceder nada, pero digo, yo estoy en ese nivel, ¿sabes? Yo creo que el presidente Zapatero es una persona muy honorable que le ha dedicado los últimos 12, 15 años a hacer un trabajo por el mundo entero con 168 viajes internacionales en causas, unas remuneradas, otras no remuneradas, que ha tratado que de hecho ha cotizado por la vía del IRPF y no del impuesto de sociedades, lo ha decidido así, por lo que sea. Que ha hecho un trabajo honorable, estoy en la tarea gratuita, por cierto, de defenderle. Discúlpame, ahora te interrumpo yo porque te leo el auto, página 33. En definitiva, nos encontramos ante un contrato suscrito entre Plus Ultra e Ideia el 19 del 1 de 2021, por el que Ideia cobraría el 1% de rescate público, esto es 530.000 euros. La celebración el día 26 del 1 del 21, una reunión organizada por José Luis Rodríguez Zapatero, a la que acudieron Julio Martínez y Tomás Guerrero Blanco, al objeto de constituir una sociedad filial al 100% en Dubái. Estos hechos permiten inferir de forma indiciable la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Ideia en cuenta bancaria titulada por Landsight en territorio extranjero. Todo esto a ti no te hace sospechar absolutamente nada. No. Después de hablar con el presidente Zapatero, no solamente no me hace sospechar nada, sino que digo taxativamente que es mentira. ¿Pero qué te ha dicho para convencerte de esta manera? Yo quiero estar convencido como tú. Me ha dicho lo mismo que a ti, Risto, me ha dicho lo mismo que a ti, que al resto de la ciudadanía. Ha dicho, dame eso que tú tomas, dice ahí no sé quién, no sé, yo no tomo nada, en principio no tengo, porque sé que estamos en un tono distendido, pero yo no tomo, en general no tomo nada. No, aquí no tomamos nada, yo quiero lo mismo, yo quiero ese argumento.
el presidente, no, pero yo que no sé, yo no sé qué quieres tú ni qué quiero. Yo lo que digo es lo que siento que tengo que defender y que lo hago de mil amores, defender la reputación y el trabajo del presidente Zapatero porque lo conozco, porque trato con él, converso con él y porque él dice que jamás ha participado en ningún acto de presión con ningún funcionario español para salvar a Plus Ultra. Lo ha dicho en un vídeo Pero comunicado, Luis, lo hemos oído todo. esto que estás haciendo, que me parece encomiable, es un acto de fe de un amigo. Y yo lo alabo y lo aplaudo, pero no es un acto de fe de un amigo. No, es que en el momento... No, está bien que tú sospeches. Sí, está bien que sospeches. Sí, está bien, es legítimo sospechar. Sobre todo cuando hay una investigación de 800 páginas. Por eso digo, cuando hay 800 páginas en una información de la UDEF y cuando hay un auto de 83. Sí. Bueno, entonces, lo que digo es legítimo, pero el presidente Zapatero todavía no ha podido comparecer ante el juez. Cuando lo haga, pues irá él y su abogado y él, irán desgranando todo eso que podemos calificar, yo califico, y creo que reflejo más o menos el espíritu del presidente, un grandísimo error. Pilar Rahola, que está en plató. Y de paso diré que constato que hay errores contundentes, claros y evidentes ya en la información de la UDEF, en el informe de la UDEF. Por ejemplo, te he referido 2 o 3, te añado uno más, ¿no? Decir que Gertrude, la secretaria del presidente, porque dijo te hago una factura o 2 o dime qué concepto pongo, eso permite deducir que no hay actividad comercial, pues es una barbaridad. Te lo digo yo. Hombre, es una barbaridad. Una cosa, un momento, Luis. Estará todo el mundo más tú has emitido facturas, sí. seguro que como yo, como cualquier autónomo de este país, y dice... Yo todos los meses me emito facturas porque trabajo... Bien, pues Gertrude dice, buenos días, Cristóbal, tengo que emitir una factura de análisis relevante por un importe de 20.000 euros. Por favor, ¿puedes consultar si hago una sola por el asesoramiento de los informes o son 2 y en qué concepto? Exactamente, o hago 2. Te dejo un listado de emitidas hasta ahora, ya que la última vez Julio me preguntó. Es decir, no sabía ni por el concepto que tenía que emitirlas ni cuántas tenía que emitir. ¿Y bien? Y entonces el capo de tutti capi, ¿no? No, esto es solo un indicio más, Luis. O sea, no sé, has descubierto una pistola humeante. Yo no he descubierto nada. ¿Hemos pillado a Zapatero con dinero en el colchón? Luis, bueno, no sé, pero si ya lo sé. Evidentemente estamos aquí porque hay un informe de la UDEF. Claro. Bueno, oye, yo os tengo que dejar, perdón, porque habíamos... Sí, perdóname. Yo tampoco soy el abogado de Zapatero, ¿eh? Ya. Sí. No, pues qué pena, porque igual le iba mejor porque me habéis pedido, sí. A ver, Pilar. No, me sorprende... creo que tiene un excelente abogado al que yo tampoco tengo el gusto, ¿eh? Luis, me sorprende el tono, la verdad. Porque no es el tono de alguien convencido, que el mío. diría que sí, casi es de un fanático. Todo el mío. Está, sí, de verdad, déjame, y creo que haces muy bien ese papel. Pero permíteme, estamos hablando de... Dices que soy un fanático. Bueno. Me ha parecido que tienes un tono de fanático, es decir, al final nada es verdad, todo es mentira, todo es un gran error, 4.000 páginas tiradas a la basura, todo el trabajo de 2 años lo han hecho porque les ha dado la gana y porque le... Pilar, yo no tengo el gusto de conocerte, ¿sabes? Pero yo te pido por favor que me puedes llamar lo que tú quieras. Pero bueno, ha hablado del tono, He hablado del tono y al mismo tiempo he dicho que sirve mucho para el papel que Pilar, hace. Vale, de acuerdo, sí, adelante. No me inundas de palabras porque no podré responderte, entiéndeme. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, en tiempo y forma, exitosa gestión. Es un mensaje de un tal ZP a Julio Martínez justo después de saberse que se dará el rescate. Este sería un ejemplo. Pero más allá de este ejemplo concreto, no es que haya un indicio, es que hay montones de indicios. Acabo y me respondes. Hay montones de indicios. Los tipos que quieren hacer el rescate encuentran 2 vías posibles y lo explican en muchos mensajes. Vía Ábalos y vía Zapatero. La vía Ábalos sabemos que no les funciona. Por una vez, Ábalos parece que es de los buenos. Estaba muy ocupado. Estaba muy ocupado. Pero en cambio la vía Ábalos a Zapatero, a partir de este momento, montones de indicios de los tipos encantados de la vida porque finalmente el rescate se va a producir. Pero no solo esto, es que saben que se va a producir mucho antes de la decisión y lo celebran antes que se produzca. Es decir, que todo es alucinante. Pero a partir de aquí, el propio Zapatero. Me hablas de que ha sido un hombre con un gran trabajo internacional. Oye, quiero recordarte que su papel como observador internacional lo pagaba el chavismo.
dicho por él, dicho por él, lo pagaba el chavismo, gastos incluidos. Fue el tipo que, Zapatero, el presidente, fue quien justificó el pucherazo de Maduro en las elecciones, que robó literalmente delante del mundo. La oposición venezolana lo ha acusado directamente de implicaciones con el chavismo desde los principios de los tiempos, desde el 2015 que llega. A partir del 2018, una cantidad enorme de líderes latinoamericanos acusan a Zapatero de ser, en palabras de Duque, uno de los expresidentes de Colombia, el diplomático ungido del régimen chavista. Hablamos de alguien, por tanto, que tú me vendes una historia de diplomacia internacional. Yo no te vendo ninguna historia, ¿no? O la crees, Venga, o crees que es ella. Yo, en cambio, sinceramente, lo que estoy viendo es alguien que empieza siendo un diplomático, que acaba encontrándose con mucha gente interesante, que aparece en muchísimos documentos y papeles y que tiene un enriquecimiento que nadie sabe cómo explica. Joyas incluidas. Hombre, más que un error, yo diría que lo que hay aquí es un sumario. A ver, Luis Arroyo. Yo no voy a Pilar, no tengo el gusto de conocerte, creo, no voy a entrar a debatir sobre Zapatero. Vengo por invitación vuestra y porque el presidente Zapatero me autoriza a hacerlo y yo lo agradezco, a expresar que el presidente, algo que no os va a sorprender, supongo, el presidente niega absolutamente, taxativamente, ninguna actividad de presión sobre ningún funcionario español para lograr el rescate de Plus Ultra. Lo sigue negando y lo va a seguir negando, entiendo, mientras dure todo esto. El segundo punto, que el auto del que tú hablas y los informes de la UDEF reflejan un montón de indicios, por supuesto que sí, o de supuestos indicios, llamémoslo como queramos, que él considera que constituyen al final un inmenso error que hay que deshacer delante de su señoría. Te lo digo, espero que no te resulte mi tono fanático. Está también, Luis, está también en plató Emilio Delgado, que quiere intervenir. Adelante, Emilio. Pero es que me tengo que ir. Pero vale, no, de acuerdo, Emilio. Muy rápido, muy rápido. Me tendría que ir, Risto, porque... ¿Qué tal, Luis? Sí, gracias, muy rápido, gracias. de verdad. ¿Qué tal, Luis? 20 segundos. A mí el tono de Luis no me parece el tono de un fanático, me parece el tono de alguien que ha decidido estar al lado de un amigo en las malas, y siempre y cuando esté convencido de la inocencia de su amigo me parece algo honorable. En el párrafo que te leía, Risto, creo que hay una frase, hay tres palabras que para mí determinan lo que estamos discutiendo, y es: permite inferir de forma indiciaria. Y esto no permite adjudicar a nadie la culpabilidad de nada, pero sí dice que hay que investigar cosas. A mí me parece que cuando hay una serie de empresas, un entramado societario que se jacta de contar con la influencia de Zapatero para desbloquear algunos asuntos, y esos asuntos se desbloquean finalmente y se puede seguir el rastro del dinero desde ese entramado societario por distintas vías hasta Zapatero, pues no implica que haya una correlación directa, no implica que le hayan pagado por eso, pero hay elementos suficientes como para investigarse. Yo entiendo que en España nadie quiere esperar a que se averigüe qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero creo que hasta ahí podemos leer. Hay elementos suficientes como para preocuparse, para que salten las alertas y para que en un Estado de Derecho eso se investigue, pero no para adjudicar la culpabilidad de nadie. Creo que Luis, como despedida ya, te hemos robado mucho tiempo. Sí, muchas gracias, Risto, y muchísimas gracias, Emilio, por tus palabras. Sobre Plus Ultra he reflejado ya la posición del presidente Zapatero, y sobre el resto reflejo la mía, alimentándome de las conversaciones con el presidente Zapatero. Es evidente que el presidente nunca ha negado haber desarrollado una actividad parcialmente remunerada. Digo porque también ha hecho actividad no remunerada, lo he explicado antes, 168 viajes, un montón de actividad de todo tipo, incluidas mediaciones con empresas en situaciones más o menos complejas, etcétera, a las que él dará explicación si se le requiere, y si no, no tiene por qué, pero ha hecho un trabajo muy similar al que han hecho, bueno, al que hacen permanentemente otros mandatarios del mundo. Hay otro debate sobre presidentes. Termino rápido. Sí, eso, pero entiendo, es otro debate, por supuesto. Sí. Sobre el ejercicio de la influencia, si nos gusta más, menos, entiendo ese debate. Pero no es la cuestión. La cuestión está en que el presidente Zapatero defiende su honorabilidad y, sobre todo, su inocencia, y que delante tenemos un auto que está lleno de inferencias, de conjeturas, que el presidente tratará de aclarar a través de su abogado o por su propia voz delante de quien tiene que escucharle en primera instancia, que es
el juez. Nos quedamos Y mientras con eso, tanto, pues, Luis, te que no pide te quiero yo entretener más. te Escucha, canalice nos esa quedamos visión. también con ese Muchísimas dato. gracias. Gracias, Entre Risto. 30.000 y 50.000 Gracias a euros todos. es la valoración que le hace de las joyas. Enseguida hablaremos con un experto también para Sí. conocer su opinión. Gracias, Luis. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo, gracias.